Capítulo 17 en adelante. Hechos, capítulo 20, capítulo 17 en adelante. Y ya estamos terminando casi la serie, ¿no? De Hechos. Nos quedan pocos capítulos y hemos tenido el privilegio y la bendición de poder aprender tantas cosas acerca del inicio y el arranque de la iglesia, que no nos cabe duda, amén, de qué es lo que Dios quiere acerca de su iglesia en este tiempo y de su pueblo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Señor, muchísimas gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso, por esta oportunidad que tenemos para venir a tu palabra, para venir a tu iglesia. Rogamos, Señor, de que hoy seamos consolados también internamente, que tú seas, Señor, hablando nuestras vidas, confrontando nuestros corazones, desafiándonos a vivir de acuerdo a tu palabra y ayudándonos a ver el privilegio y la bendición que tenemos, Señor, de poder oír tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy corresponde, mis queridos hermanos, en esta serie de Hechos, consejos ministeriales. ¿Cuántos saben que los consejos son una bendición? ¿A cuánto le gusta escuchar consejos? Pues escuchar consejo es necesario. Abraham escuchó consejos. Moisés escuchó consejos. No solamente Moisés, Josué escuchó consejo. Y el que escucha consejo, el dicho dice que llega a viejo. Salomón escuchó consejo. Y dice la palabra del Señor que él pedía sabiduría. Dice también el proverbio: en la multitud de los consejeros que hay sabiduría. Por lo tanto, yo creo que si algo debe caracterizarlo a usted y a mí como cristiano, es el hecho de ser personas que escuchan, personas que están dispuestas a oír en primera instancia el consejo de Dios que viene por medio de su palabra, pero también escuchar a otras personas que hablan de parte de Dios. Por supuesto,
En el día de hoy y en el tiempo en que estamos, cualquiera puede decir que es cristiano, pero no puede cualquiera dar un consejo, ni yo debo prestar mis oídos a escuchar cualquier consejo de cualquier persona. No por menosprecio, sino porque quien aconseja, quien da un consejo, primero debe aconsejarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si nos va a dar un consejo, tiene que ser una persona que realmente tenga una evidencia de vida, que por lo menos lo que enseña lo aplica, ¿no? No tendría sentido entonces. Ahora, qué hermoso es poder iniciar un ministerio bajo la compañía de otros hombres de Dios. Siempre es una bendición empezar un ministerio en compañía de otros hombres de Dios que puedan ayudarnos y aconsejarnos en todo lo concerniente a la obra. Usted necesita que lo aconsejen, yo necesito que me aconsejen. Los consejos no son para un grupo específico. El peor error que puede cometer una persona o un cristiano es pensar que ya yo no necesito consejo ni escuchar a nadie. Al contrario, todos necesitamos ser aconsejados, y sobre todo en lo que concierne a la obra de Dios. Hay muchos buenos consejos que quizás podamos escuchar, pero cuando proceden de personas cuya vida es un testimonio viviente, son mucho más efectivos. Es incómodo cuando alguien te dice cosas que él no vive, ¿verdad? O cuando se presenta como alguien que no es, que todo el mundo sabe lo que es, y él se presenta como una persona que viene con aquella piedad, con aquella espiritualidad, pero la realidad ha demostrado que él no es nada de eso. Pero cuando esos consejos vienen de personas que tienen un testimonio viviente, tienen una efectividad en nosotros, una efectividad extraordinaria. Y Pablo era esa clase de hombre que amaba a la iglesia y su vida testificaba de ese amor. Cuando él da un consejo o cuando él hablaba, valía la pena escucharlo. Por eso están escritas estas cartas, porque siguen siendo provechosas, efectivas y productivas en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque venían de parte de alguien que había testificado de ese amor que tenía por la iglesia. Como hombre de Dios, dio consejo a otros hombres de Dios. Nadie puede decir, yo estoy aquí porque yo soy muy inteligente o muy sabio. No, todos los hombres de Dios han recibido consejos de otras personas. Moisés era manso, humilde, un hombre sabio, pero necesitó el consejo de parte de su suegro. ¿Se acuerdan de Jetro y Moisés? Moisés, te vas a morir muy rápido. O sea, te estás acabando. Eso es mucho trabajo para una sola persona. Y le dio un consejo que era de Dios, que fue confirmado por el Señor, porque Él no le dijo, el buen consejero nunca le dice a uno, haz esto, esto y esto. El buen consejero es humilde. El buen consejero dice, sería bueno que analizaras esto que te voy a decir de acuerdo a la palabra de Dios. No lo hagas porque te lo digo yo, hazlo porque realmente estás convencido, porque el Señor te confirme que es así. Y esa es una bendición, mi querido hermano. Antes de partir a Jerusalén, dice la Biblia, quiso llamar a los pastores de la región para encontrarse y de esa forma animarles y exhortarles al servicio fiel y humilde. Pablo dijo, yo no sé cuándo vuelvo a ver a esta gente, tengo la oportunidad de reunirme con ellos, llámame a los pastores y siéntamelos, vamos a conversar, vamos a hablar, les voy a dar unos consejos que para mí han sido de mucha bendición, que me han servido y quiero que ustedes los tengan presente. De la misma manera, como aconsejaba y animaba a los hermanos en las distintas iglesias de la región, ahora pasaba a tener una reunión con los líderes. Mis queridos hermanos, para antes poder ser alguien, para poder ser un líder, para poder ser un pastor, usted tiene que haber estado bajo autoridad, tiene que haber sido instruido y tuvo que haber sido enseñado. Si usted no es una persona que le gusta escuchar, si usted no es una persona que le gusta aprender, si usted no es una persona que le gusta observar a aquellos que sirven a Dios, entonces usted no puede ser capacitado ni capaz de poder servir al Señor, porque nosotros aprendemos de otros. La Biblia dice que Josué fue el sucesor de Moisés, pero Josué estuvo con Moisés a la par, mirando, observando. Y Dios le dijo a Moisés, mira, Josué es la persona que va a seguir el trabajo que tú estabas haciendo. Pero Josué estaba allí como una esponja, absorbiendo, mirando, escuchando, preguntando, ayudando, colaborando. Y de la misma manera, Pablo quería reunirse con todos estos hombres. Como pastores, debemos reconocer el bien que nos hace reunirnos con otros hombres de Dios y animarnos al servicio. Todos hemos sabido o hemos experimentado en algún momento el desánimo, ¿sí o no?
y hemos requerido de otra persona que nos anime con la palabra de Dios. Pues dijimos la semana pasada que los líderes no son la excepción. También tienen debilidades, también son seres humanos que tienen una gran responsabilidad y que también requieren de otras personas. Necesitamos a otros hombres de Dios. Pablo sabía que la tarea ministerial no era nada fácil y por lo tanto no quería desperdiciar aquella oportunidad ¿de qué? De reunirse con aquellos hombres y animarlos y confrontarlos. Hay una idea equivocada de que los pastores no necesitan consejo o no necesitan ayuda. Es un error. Sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea un líder en la iglesia, usted no sabe más que todos los que están allí, ni es más que ellos. Usted también necesita, amén, el consejo y necesita ser animado y en algunas ocasiones confrontado mediante la palabra del Señor. Creo que los problemas que tenemos en el día de hoy es el aislamiento y la independencia de muchos hombres de Dios que han ignorado cualquier consejo de otra persona y se han cegado y cerrado en su propio mundo creyendo que las cosas deben ser así, cuando realmente van rumbo a un barranco, no solamente ellos, sino todas aquellas personas que están al cuidado de ellos. Por lo tanto, es una cosa seria, mis queridos hermanos. Es una cosa seria. Confrontarlos con la palabra de Dios, recordándole la gran responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Ustedes están bajo el cuidado del rebaño del Señor. Y yo quiero hacer un hincapié aquí. Nosotros no estamos aquí, la gente a veces dice su iglesia, porque uno entiende el contexto en el que estamos hablando, pero realmente no es la iglesia del pastor. El pastor está allí simplemente cumpliendo una función, pero es la iglesia del Señor. Y todo pastor debe tener en mente, y toda persona que sirva a Dios, que él no está sirviendo a una institución o a una organización o a una empresa o a un negocio, él está sirviendo a Dios. Por lo tanto, debe vigilarse de cómo se conduce y de cómo hace las cosas y de qué enseña y de qué dice y de cómo se hace. ¿Por qué? Porque nadie de los que están aquí en esta mañana o en cualquier iglesia en esta mañana le pertenecen a la persona que ha sido responsable, porque Dios lo puso en ese lugar, de pastorear. Una cosa es cuidar las ovejas y otra cosa es el dueño de las ovejas. Nosotros no somos dueños de las ovejas, somos simplemente cuidadores de esas ovejas. Es como el que está en una finca, monta caballo, recoge el ganado, ordeña el ganado, los lleva, los vacuna, les pone con el reco la marca, pero ¿significa que él es el dueño de todo eso? No, él está al cuidado. ¿Y qué pasaría si el amo se entera de algo inapropiado, digamos, que está comiéndose algún animalito de vez en cuando, que hace una fiestica y los mata sin consultarlo, sin manifestarlo? ¿Qué va a pasar cuando venga el amo? No le va a decir, ay, me disculpa, ¿será que te desalojas del lugar? No. Usted está metido en serio problema porque usted está haciendo cosas que no le competen. Nosotros tenemos una responsabilidad: cuidar, alimentar, guiar, apacentar, enseñar, instruir, consolar, animar, confrontar, pero no podemos hacer lo que queramos cuando queramos con las personas que están adentro. No, no es eso, es el rebaño del Señor. No son sus rebaños, dice Pablo, sino el del Señor. Están cuidando la casa de Dios, no la suya. En mi casa yo puedo hacer muchas cosas que yo crea competentes y convenientes, ¿verdad? Pero no puedo hacer lo mismo acá. Decir que voy a hacer aquí lo que a mí me parece o yo creo, no. Todo es en base a lo que Dios diseñó y estableció para el correcto funcionamiento de su obra. Son los obispos, dice Pablo. Los obispos significan los sobrevedores de estas almas, las cuales Dios ha puesto a su cargo. Son responsables del cuidado espiritual y de administrar la verdad a esta grey. Yo no puedo echarle cuentos a ustedes, mis queridos hermanos. Puede que a veces suene aburrido muchas cosas de las que hablamos y decimos, pero aunque quisiera decirle muchas cosas, tengo que limitarme a mi trabajo específico, que es hablarles acerca de la verdad. ¿Y la verdad de qué? No la verdad de los filósofos, no la verdad de los psicólogos, no la verdad de lo que Dios dice. Esa es mi tarea. Responsable de su cuidado espiritual y de administrar la verdad a esta grey. Cosa nada pequeña, mis queridos hermanos. Cosa nada pequeña. Es estar al frente de una iglesia. Por lo tanto, es importante escuchar detenidamente la voz de Dios y el consejo de los hombres de Dios que tienen un testimonio fiel. Muchos fracasos en el día de hoy
son el resultado de no escuchar e ignorar el consejo bíblico, eso va a resultar en una tragedia fatal. Por tanto, recibamos la exhortación y pongámosla por obra. ¿Sabe que en el día de hoy es común decir no estoy de acuerdo con algo, me voy y hago un grupo por allá? Y la gente se va y arma un grupo en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora, aunque hayan razones suficientes para pensar de que ya no podemos estar en un lugar, tampoco debe ser el motivo para yo irme y armar un lugar, porque esto no es una red de franquicia o no es un negocio en el cual uno decide cuándo se mete y cuándo se sale y cómo lo hace. Es algo muy serio, mis queridos hermanos. Lamentablemente, a veces la falta de sabiduría, la falta de escuchar, la falta de consejo lleva a la gente a cometer errores muy lamentables y muy tristes. El ímpetu juvenil en algunas ocasiones hace ignorar a los ancianos. Estamos en una era de lo inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Alguien siente que tiene el don, alguien siente que tiene la capacidad y ya cree que él no debe esperar a que se muera el pastor, a que se mueran o a que lo nombren, sino que como a mí no me nombran, yo me nombro yo mismo. Parece sabio, pero no es. No hay nada mejor que esperar el tiempo de Dios y tomarse ese tiempo. Alguien puede tener en este instante, en este lugar, el llamado, por así decir, al ministerio. Y puede que tenga dones, pero puede que todavía no sea el momento para comenzar a ejercer ese ministerio. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que yo debo pasar creciendo, aprendiendo, escuchando, nutriéndome, capacitándome, para luego entonces poder dar. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Entonces, todo hombre de Dios debe ser un testimonio, mi querido hermano. Pablo se reúne con estos pastores y les deja las cosas muy claras. Le dice, posiblemente yo más nunca los vuelvo a ver a ustedes. Yo lo único que sé que lo que me espera es problemas y problemas y problemas, pero mi vida no me importa, dice Pablo. Aunque no me quiero morir y amo la vida, pero no tomo eso como algo más valioso que hacer la voluntad de Dios. Para mí lo más importante es honrar a Dios. Y yo quiero dejar muy en claro, dejar de manera muy directa, no quiero dejar lugar a la duda, yo quiero que todos ustedes sepan cuál es la responsabilidad de ustedes y lo que ustedes deben hacer. Por si no me vuelven a ver, entonces no tienen excusa. Yo creo que esa fue una reunión muy seria, ¿verdad? Mucho más allá de lo hermoso que es estar con una persona que uno admira sanamente, ¿verdad? No la idolatría, sino una admiración sana, un reconocimiento. La Biblia dice que el que merece honra, se debe dar honra, ¿verdad? Y sobre todo cuando tu vida es un testimonio, yo me imagino que esos pastores y estos líderes estaban asombrados, admirando al apóstol Pablo por todo lo que había hecho, y era un privilegio para ellos tenerlos allí. Pero Pablo dijo, no voy a perder el tiempo aquí, sino en decirle cosas que son fuertes, que son complejas, pero que ustedes necesitan saberlo, porque yo no sé si ustedes me volverán a ver. Pablo le recuerda cómo se había comportado entre ellos desde el día en que entró en Asia. Ustedes tienen ejemplo en mí, dijo Pablo. No tienen excusa. Yo les he dado ejemplo, en primer lugar, sirviendo con humildad. Todo hombre de Dios, sin importar el continente donde viva, sin importar el idioma que hable, debe ser una persona que sirva con humildad. ¿Y qué es servir con humildad? ¿Qué es realmente servir? Bueno, Pablo les dice, si ustedes quieren tener éxito en su ministerio, sirvan con humildad. Sirvan a Dios con humildad. Sirvan a Dios con la actitud correcta. Pastores de Éfeso, dice Pablo, sirvan al Señor con una actitud humilde y sin arrogancia, con disposición a aceptar las circunstancias que les toquen afrontar. ¿Por qué? Porque hay gente que no sirve a Dios si no tiene esto, si no tiene esto, si no le dan esto, si no le dan esto. Yo ahí no me meto porque ese lugar no está acorde a mi conocimiento, a mi capacidad. No, yo no voy a irme por allá. No. Servir a Dios debe tener una actitud humilde. Usted no pone aquí condiciones, las condiciones las pone Dios. Y usted acepta lo que Dios le permita y lo que le toque afrontar y vivir. Pablo le dice, sirvan al Señor con una actitud humilde, con disposición a aceptar las circunstancias que les toque afrontar. Uno no escoge eso, mi amado hermano. Uno sirve a Dios y a veces decimos que queremos servir a Dios, pero en los términos y condiciones que nosotros queremos y nosotros las ponemos. Pero Dios dice, no, de esa manera no es. Estén dispuestos, dice Pablo, a desprenderse de ustedes mismos. Ahora, imagínense a Pablo.
un hombre experimentado, sabio, con conocimiento, con niveles académicos muy altos, en medio de un grupo de personas sencillas, humildes, escasas de recursos y de conocimiento, pero poniéndose al nivel de ellos para enseñarle y poderle instruir acerca de la necesidad de la salvación, acerca de la necesidad de la obra de Cristo. Eso significa que uno debe estar dispuesto a desprenderse de nosotros mismos. ¿Sabe qué es lo bonito y lo admirable de los misioneros? Sobre todo en muchos años atrás, que se desprenden de un montón de cosas que tienen en sus países para internarse en lugares bastante hostiles, inhóspitos y difíciles a veces de vivir, pero lo hacen por amor al Señor y por amor a las almas. Ellos no ponen las condiciones, Dios es el que pone las condiciones, y no van a donde quieren, sino hacia donde Dios quiere. Si Dios dice allá, es allá. Y es lo que hacen estos hombres, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, despréndanse de ustedes mismos con tal de que otros conozcan a Cristo. Todo lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos, por el Señor es estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que otras personas puedan conocer a Cristo o para que ellos maduren en la fe. ¿Qué podemos hacer, verdad? La arrogancia no ayuda en el ministerio. No ayuda. Al contrario, lo que hace es destruir el ministerio. Toda persona altiva y arrogante en el ministerio terminará fracasando. O por lo menos lleno, no de ovejas, sino de buitres y lobos igual que ellos. Pero espiritualmente saludable y sano, una iglesia sana no puede tener un ministro que sea arrogante. ¿Por qué? Porque eso no ayuda al ministerio, solamente lo destruye. Pablo dice, yo soporté humildemente y con muchas lágrimas las pruebas. Me sometí a la voluntad de Dios, dice Pablo. Puedo decir quizás, yo no tengo por qué aceptar esto o aquello, diría Pablo. Siendo yo Saulo de Tarso, ¿por qué he de estar bajo estas circunstancias, siendo yo el Saulo de Tarso, el que fue instruido a los pies de Gamaliel? El servicio al Señor, mis queridos hermanos, requiere humildad, desprendimiento, disposición a que muchas cosas tengan que quedar a un lado por causa de algo mayor, en este caso la gloria de Dios y la salvación de muchos. En Filipenses capítulo 2, también escrito por Pablo, versículos 5 al 8 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí se resume parte de lo que Pablo está diciendo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ¿quién era Jesús? Dios. Él no era, como dicen algunos grupos por ahí, menor que el Padre, o no, Él no era Dios, Él era el Hijo. No, dice claramente la Biblia, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, siendo Dios. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo, dice la Biblia, en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. No era un criminal, pero murió como un criminal. Pero lo hizo porque era necesario. ¿Para el beneficio de quién? De nosotros y los que habían de creer en Él. Ahora Dios se despojó de su gloria, de su grandeza y de un montón de cosas. Y lo hizo de manera humilde. Y es lo que dice la Biblia. Todo esto, ¿por causa de qué? Por causa de la gloria de Dios. Pablo estaba animando a estos principiantes pastores y líderes a servir humildemente. Sirva humildemente, a estar dispuestos, al igual que él, a ser ejemplo del pueblo y soportar las aflicciones que lleva el ministerio y todo lo que pueda concernir respecto a la obra. ¿Estén dispuestos a eso? No, yo no estoy dispuesto a eso, dicen algunos. Y eso es lo que se llama un pastor asalariado, que no ama las ovejas ni la obra de Dios, sino el dinero. Y los pastores asalariados, lamentablemente, abundan, porque se convirtió el ministerio, más allá que un llamado, y un llamado divino, se convirtió en lo que no debió ser, en un negocio o en un empleo. Si esto se pudiera llamar empleo, quizás mucha gente terminaría frustrada, porque no es como un empleo común. Por eso muchos pastores se frustran, porque quizás en un empleo
usted hace todo por la ley y por la fuerza, y obliga a la gente y lo fuerza, pero aquí uno no puede obligar a nadie. Aquí todo es voluntario. Aquí es dando ejemplo, sirviendo, mostrando, manifestando y la gente observando, siguiendo el ejemplo. Pero la Biblia, mis amados hermanos, nos enseña que debemos entender y estar en una constante disposición y humildad a soportar incluso las aflicciones que lleva el ministerio. Pablo dice, de parte de los judíos sufrí. No tengo por qué hacerlo, pero sufro por causa de ello. Pero en nada me amilané. Eso no hirió mi ego, porque la realidad de mucha gente es que tiene un ego gigante. Y están en el ministerio y están sirviendo a Dios, pero tienen un ego gigantesco. Pablo dice, bueno, yo sufrí. Puedo defenderme, puedo hacer un montón de cosas, tengo muchas justificaciones, puedo aprovecharme de mi nombre, de mi título, de mi posición, pero no, hago eso a un lado, lo sufro por causa ¿de quién? De Cristo. En nada me amilané, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y aquí está algo muy interesante que yo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener una idea, mis amados hermanos, de lo que implicaba el trabajo de Pablo. Dice la palabra de Dios: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas, y he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Muchos podemos aprender de Pablo el hecho de que la verdad hay que decirla público o en casas, aun cuando la gente no quiera en algunas ocasiones escuchar. Pero la verdad hay que decirla. Nunca me amilané, a pesar de sus amenazas, a pesar de sus conspiraciones. Siempre le dije lo que no querían escuchar, pero no era porque Pablo le gustaba el pleito. Era, mi amado hermano, porque no había otra opción. La palabra de Dios no es opcional. La testificación acerca de Jesucristo no es opcional, es necesaria. Y uno sabe que la gente no quiere escuchar, ¿verdad? La gente, no, a mí no me vengas con eso. Yo no quiero oír eso. No me hables. Pero el evangelio hay que predicarlo, aunque ya uno sabe la reacción de la gente. ¿Y por qué se predica el evangelio? Porque la Biblia dice que ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios de otra forma, a menos que sea por Cristo. La Biblia dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú. No importa quién sea, no tienes excusa delante de mí, porque la creación habla de mí, los predicadores hablan de mí, y tú todo el tiempo has tenido acceso a mi palabra, pero no has querido escuchar. Y Pablo dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en casa. He predicado en todo lugar, en espacio público y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque este mensaje no era el más popular. El mensaje, mi amado hermano, que predicaba Pablo no era el más popular, pero era el mensaje que se le había encomendado a Pablo predicar y también a los pastores. Es un mensaje sencillo, mis amados hermanos. El evangelio real es sencillo. Y como bien dijera un famoso comentarista, el hombre verdaderamente sabio es aquel que hace lo complejo sencillo a la hora de enseñarlo. A veces pensamos que las personas que tienen un verbo y un léxico extraordinario y que la gente admira es el léxico, no porque esté entendiendo lo que está diciendo. La idea es que lo difícil, lo complejo, lo podamos traer de una manera clara y sencilla a cualquier persona, sin importar su nivel educativo o su nivel social, pueda comprenderlo y entenderlo. Jesús es el mayor ejemplo. Era el maestro de los maestros. ¿Y de qué forma enseñaba Jesús? De una manera sencilla, ¿verdad? De una manera clara. Usaba ejemplos de la vida diaria para que la gente pudiera entender verdades con trascendencia eterna y verdades realmente profundas. Pero era el mensaje que Pablo tenía.
Es un mensaje sencillo que quizás no goza de la aceptación de los populares, filósofos y eruditos, pero es el mensaje que el Señor nos dio y nos envió a dar, y que es un mensaje que ellos necesitaban escuchar. Entonces Pablo lo primero que le dice es, debían servir al Señor con humildad. Y en segundo lugar, también les dice, deben servir o deben estar sirviendo a Dios y enseñando con fidelidad. Humildad, fidelidad. Otro consejo que Pablo le da. Si hay algo que podamos decir que afecta a nuestro mundo, nuestra sociedad y también a la iglesia en el día de hoy, es la falta de fidelidad. Tenemos crisis de liderazgo, crisis de ministerio, crisis de iglesia, y todo se debe a escándalos morales, todo se debe a escándalos económicos, todo se debe a escándalos morales, y todo por falta ¿de qué? De fidelidad al Señor, a su palabra, a su pueblo. Pablo dice, sirvan al Señor con fidelidad, sean fieles. El éxito de un ministerio no está en lograr lo que dichos pastores quieran lograr, porque uno puede lograr muchas cosas que uno se proponga, pero la pregunta que debe hacerse un pastor o un líder respecto a lo que quiere lograr ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto en lo que debo desgastar mi fuerza y mi salud? ¿Es esto lo que Dios me ha llamado a hacer realmente? A veces hay orgullo en demostrarle a otro lo que hemos logrado. Usted dirá, ¿eso existe, pastor? Sí. Así como una persona en el mundo secular se esfuerza en algunas ocasiones por tratar de demostrarle a otro lo que ha logrado, en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, también en el mundo ministerial, muchas personas están deseosas de engrandecer el ministerio, no para la gloria de Dios, sino para ellos ser reconocidos por lo que han logrado ministerialmente. Pablo dice, no es así que funcionan las cosas. El éxito de un ministerio no está en lograr lo que dichos pastores quieran lograr, sino en permanecer fieles y firmes en la verdad a pesar de la adversidad y las dificultades. Ahora, ¿qué consejo tremendo está dando Pablo y qué tremendo consejo estamos recibiendo nosotros en esta mañana? Mantengámonos firmes, mis queridos hermanos. Es lamentable y triste que muchas iglesias han dejado la fiel enseñanza de la palabra de Dios. Quizás puede escuchar un buen discurso, quizás puede escuchar algo motivador, quizás puede escuchar algo alentador, quizás puede incluso escuchar de finanzas, puede escuchar de negocio, puede escuchar de un montón de cosas que si lo vemos desde una perspectiva humana, tal vez no hace daño. Tal vez me sirve para esto, me sirve para aquello, pero para su vida espiritual, para su vida cristiana y para lo que usted pueda afrontar espiritualmente hablando mientras transita en este mundo, lo único que lo puede ayudar es la palabra de Dios. Porque todo lo demás pasa. ¿Cuántos doctores, ingenieros, psicólogos, psiquiatras, cuántas personas motivadores no necesitan ellos mismos ser motivados porque están pasando y afrontando cosas que se van más allá de su propia capacidad humana? Hay cosas que son espirituales, mi amado hermano, que no podemos sobrellevarla ni hacerle frente solamente con un conocimiento intelectual. Se requiere conocimiento espiritual, poder espiritual, conocimiento del Dios vivo para poder hacer frente a esas cosas y poder salir victorioso. Y es lo que Pablo les dice. Manténganse fieles y firmes en la verdad a pesar de la adversidad y a pesar de la dificultad. Porque si algo entendemos nosotros es, en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? En el mundo tenemos aflicción, pero si usted confía en Dios y conoce su palabra y sabe lo que ella dice, cuando esos problemas vienen, uno sabe, Dios lo había dicho, pero también dijo que Él está con nosotros, y comienza usted a orar y comienza usted a recordarse de lo que la palabra de Dios dice. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. La Biblia dice que aunque pase por el fuego, no me dejarás, y aunque pase por las aguas, no me anegará, porque tú estarás conmigo. He aquí que yo te tomo por la mano derecha y te digo, no temas. Ahora, ¿cómo puede una persona hacer frente a problemas tan grandes espiritualmente si no tiene un conocimiento de la palabra de Dios? ¿Y cuál es el mejor lugar para nosotros ser instruidos en ese conocimiento y en esa palabra? La iglesia.
No esta, me refiero a la iglesia del Señor. Y los santos que van a la iglesia, que son cada uno de ustedes, deben ir con la intención de escuchar la palabra de Dios, de aprender de lo que Dios dice, para salir a enfrentar la semana que viene, que en algunas ocasiones se pone bien compleja. Pero cuando usted sale nutrido de la sana palabra, usted tiene la capacidad y las herramientas para hacer frente a muchas cosas. Y era lo que Pablo decía, manténganse fiel. Pablo aconseja a todos los pastores de Éfeso a seguir firmes y fieles al Señor. Firmes y fieles al Señor. Lo más importante en la vida de un siervo de Dios es acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibimos de parte del Señor. Que el Señor pueda decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La fiel enseñanza trae aflicción. La fiel enseñanza a veces genera conflicto. Y Pablo había experimentado el costo de ser fiel a la verdad. ¿Y por qué murió Cristo? Por supuesto porque así estaba determinado. Pero a la gente le molestó lo que Cristo decía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad en algunas ocasiones lastima, confronta, la verdad libera. Pero para poder liberar, el proceso de entre esa verdad dicha y la liberación es la aceptación de que lo estoy haciendo mal, es el reconocimiento de que así no es. Y ahí es donde está el trance y el problema, que muchas personas a veces no quieren escuchar la palabra verdadera. Aunque sufrió bastante Pablo, él les dice, sabía que valía la pena sufrir por la verdad si esta era la voluntad del Señor. Es mejor morir por ser sincero que morir por ser un hipócrita, ¿verdad? ¿No? O quedar viviendo como un falsante, como una persona de doblez. No, Pablo sabía, vale la pena sufrir por la verdad, porque esta es la voluntad del Señor. Lo más importante para Pablo era cumplir con la tarea asignada por el Señor y ser libre de toda responsabilidad por la vida de aquellos a los cuales le predicó. ¿Es usted libre de toda responsabilidad por aquellas personas que Dios ha puesto a su lado? ¿Les ha dicho a usted las cosas como son? ¿O solamente le ha dicho, Jesús te ama? Porque esa es una verdad, pero es una media verdad si no le dice que a pesar de que Dios lo ama, si él no se arrepiente, lastimosamente, el infierno es real. Y todos aquellos que no le recibieron, que no le aceptaron, tendrán un lugar en ese sitio llamado infierno. Entonces, Jesús te ama, y porque te ama, envió a su Hijo, y porque te ama, estoy yo aquí para testificarte y para decirte que hay solución para el pecado y que Él está dispuesto a perdonarte. Si tú le recibes en esta hora como tu único y suficiente Salvador, si tú abres tu corazón y reconoces tu condición y te humillas delante de Él, Él puede salvarte ahora mismo. Es lo que la Biblia dice, o enseña. Estoy libre, dice Pablo. Vamos a ver nuestro capítulo 20, en el versículo 21. Versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé qué me esperará allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes le he predicado el reino, volverá a verme. Declaro hoy, dice Pablo, que he sido fiel. Y si a alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. No es porque no se lo dije, no es porque no lo sabía, ya es porque voluntariamente decidió seguir el camino equivocado. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios y alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado por ancianos. Ahora, Pablo dice, yo protesto en esta hora y les declaro a cada uno de ustedes que yo estoy libre de cualquier culpa, porque siempre les he dicho todo lo que Dios quiere. Y si alguien aquí en este lugar se pierde, dice Pablo, no será mi culpa. No será porque no se lo dije. Ahora, Pablo era responsable de predicarle la verdad, al igual que usted y yo somos responsables de predicar la verdad.
pero no era responsable de las decisiones que tomaran. El problema con muchos de nosotros es que pensamos en que mi problema no es si la gente se arrepiente o no. Yo predico, si ellos se arrepienten, gloria a Dios, y si no se arrepiente, allá ellos. Pero no depende de nosotros los resultados. Uno predica, pero la obra la hace el Señor. Es responsabilidad de ellos, ¿verdad? El cómo acepten o no el mensaje. No es mi responsabilidad lo que ellos decidan. Y Pablo puede decir que él no era responsable de las decisiones que tomaran. El problema está en que mucha gente, al no enseñar la verdad, mantienen a la gente en el engaño y serán responsables delante de Dios por engañar a la gente con un evangelio falso. Pues, yo les he dicho ya en algunas ocasiones, hay una voluntad de Dios muy clara en su palabra y uno puede usar métodos, digamos, humanos y métodos de marketing y puede usar un montón de cosas para atraer gente. Y está bien siempre y cuando usted vaya a ser lo suficientemente responsable como para confrontarlos con la palabra y luego pues descansar en la obra de Dios. Digamos que mucha gente viene a la iglesia y que nos llenamos y que nos ponemos full, pero entre todo ese poco de gente que tenemos gente que baila, que fuma, que bebe, que hace esto, que hace aquello, y entonces nosotros decimos, no, pero no le digamos nada. No hablemos de cosas que de repente los puedan ofender o los hagan sentir mal, porque entonces no volverán más. La idea es que ellos se mantengan aquí y que yo diría, bueno, puedo llenarme la boca diciendo que tengo tantas personas en la iglesia. La pregunta es, de todas esas personas, ¿cuántas son salvas? ¿Cuántas van a permanecer en medio de la aflicción? Porque la otra realidad es que la gente, si le prometemos lo que ellos quieren, están felices. El problema es que Jesús nunca prometió que todo sería de chaquetica. ¿Qué va a pasar cuando alguien se enferme de cáncer? ¿Qué va a pasar cuando a alguien le venga una prueba y entre esa prueba sea que estaba acostumbrado a siempre estar, digámoslo, cómodo económicamente, pero por alguna razón Dios permite que venga una sacudida de mata y en esa sacudida de mata pues pierde lo que le genera su recurso y en ese momento ya sabe usted cómo se siente uno cuando está acostumbrado a tener dinero y cuando le falta es desesperante, ¿no? Dice mi mamá siempre, yo no me hallo si no tengo dinero en el bolsillo, o sea, yo tengo que tener algo allí porque yo no sirvo para estar limpia, en el sentido de no tener nada. Ahora, no es que Dios sea un Dios que viene a quitarnos lo bueno de nuestra vida, no. Es simplemente que a veces la única forma de darnos cuenta nosotros mismos en dónde está nuestra confianza es cuando Dios permite ciertas situaciones. Porque yo puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo puedo decir desde la comodidad, de la abundancia y de la dispensa que tengo, ¿verdad? Que no le falta nada. Pero la pregunta sería, ¿es posible decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando no hay absolutamente ni la más mínima ni remota idea de dónde va a aparecer eso que estamos necesitando? Ese es el problema. Y a veces Dios tiene que sacudir la mata para que yo me dé cuenta que tengo una confianza falsa y vaga y que estoy confiando realmente en otras cosas, porque si algo quiere Dios es, yo no comparto mi gloria con nadie. Él es un Dios celoso. Él quiere la absoluta adoración y confianza de su pueblo. Él no quiere simplemente que nosotros nos andemos, no. Él quiere que confiemos solamente en Él. Y por tal razón probó a Abraham. Cuando usted ve la historia de Abraham, usted dice, Abraham fue un hombre de fe. Y uno diría, ¿por qué Dios le quitaría al pobre Abraham, su único hijo, que se lo dio en la vejez, que él no se lo pidió, sino que él decidió dárselo, y después que se lo da, se lo quiere quitar? Ahora, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Para qué? Para probar a Abraham. Abraham, no lo hagas porque ya te probé, dice la Biblia. Y ya sé que tú no me rehusaste ni siquiera tu único hijo. Tú eres mi amigo, tú me amas. Por eso se llama el Padre de la fe. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, Pablo dice, yo no voy a comprometer la palabra ni el evangelio. Yo la voy a predicar tal cual como es. No voy a engañar a la gente con el evangelio. No voy a decirle, da 100 y recibirá 200, porque eso es un engaño. ¿Cuánta gente no ha dejado de ofrendar o de dar a Dios porque se dio cuenta que la cosa no es así? Sí, yo di 100, pero me botaron del trabajo.
Entonces, ¿cómo que el negocio era que si yo doy 100 tú me das 200? No, Dios bendice, hermano, libremente y generosamente, pero yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Es más, de lo que yo le doy a Dios es de lo que Él me da a mí. El salmista decía, de lo recibido de tu mano, de eso te doy. Pero yo no puedo venir con mi cara y siento tristeza cuando veo a hombres en la posición en la que yo estoy, diciéndole a la gente, haz esto, y comenzando con un montón de cosas que la gente termina defraudada. Ahora, no es que Dios no bendice. Claro que sí. Hay gente que vive de la bendición y la generosidad del Señor hacia su vida y ellos han experimentado la grandeza del Señor. Pero no funciona así. Es como que me quedan 100, ¿verdad? No sé qué hacer con los 100, pero como me dijeron que si doy 100 me dan 200, entonces yo estoy haciendo eso un trueque. Yo no estoy dando una ofrenda, yo estoy haciendo una inversión. ¿Sí o no? Y estoy poniendo 100 porque me van a llegar 200. Pero ¿y si me dicen, da 100 y no me van a llegar 200, lo daría? Claro que no. Pero eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Ahora, Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Entendamos la magnitud de la responsabilidad que implica la predicación del Evangelio. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. El apóstol le da este consejo a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, ¿qué pide? Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, y llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y la sana enseñanza. Llegará el tiempo, yo creo que llegó, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Describe ahora a las personas que escuchan la palabra. Seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es la realidad. Rechazarán la verdad porque no les gusta la verdad. Irán tras los mitos, tras las supersticiones. Pero tú debes, dice la palabra, mantener la mente clara en toda situación. Mantente claro en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Y eso es lo que mucha gente tiene miedo. Miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otro la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está Pablo. Al predicar con fidelidad las Escrituras, dejamos de ser responsables de la vida de quienes nos escuchan. Pues en la iglesia uno dice, pues siempre, no hay iglesia perfecta, siempre van a haber situaciones. Pero una cosa es que esas situaciones sucedan porque no se predica la verdad, y otra cosa es que aún predicando la verdad esas cosas existan. La responsabilidad nuestra es predicar. Predicar. Esto deja ver claramente, mis queridos hermanos, cuánta responsabilidad poseen aquellos que enseñan la palabra de Dios. La vida de quienes escuchan corre peligro cuando el evangelio es diluido o cuando no se dice la verdad completa. El que toma tratamiento sabe que si es en suspensión no puede echarle todo el agua que quiere, aunque quiera rendirlo. Lamentablemente toca a veces comprar e invertir 3 y 4 frascos porque de acuerdo a los días del tratamiento. Pero si yo digo, no, ¿para qué voy a comprar otro frasco, verdad? Con ese le echamos más agua. Yo creo que el doctor se equivocó. Él dice que son 10 ml, pero yo creo que nosotros podemos tomarnos 2 hoy, 2 mañana y 2 mañana, y en 5 días tenemos 10 en vez de comprar los frascos que él dice. Ahora, usted seguirá con su infección y posiblemente se muera, pero no va a solucionar su problema por diluir el medicamento. ¿Qué sucede con el evangelio? El evangelio es verdad, el evangelio es efectivo, el evangelio es poder de Dios, pero el evangelio como tal, la sustancia que Dios nos dio cuando se predica. Pero si yo diluyo el evangelio, le doy pañito de agua a la gente, pero nunca se va a sanar de su problema y nunca va a solucionar su problema porque no está recibiendo la palabra de Dios tal cual como Él la dejó. Y Pablo dice, mire, la gente cuando escucha el evangelio diluido o cuando no se dice la verdad completa, sino media verdad, esa gente está en peligro. El apóstol pudo decir, yo soy libre de la sangre de todos ustedes. ¿Cuánto podemos decir eso? Yo soy libre de la sangre de todos ustedes, porque yo les he predicado todo el consejo de Dios. No me he reservado nada, todo se los he dicho.
aunque sé que algunas cosas no van a gustar, pero es mi deber decírselas. Que no les ha gustado, puede ser, pero el mensaje que Dios me envió a darles ha sido predicado. Y aquí en adelante dice Pablo, su sangre es sobre su cabeza. Si mueren y van al infierno, no es porque no escucharon la verdad, sino porque la rechazaron o porque la cambiaron para adaptarla a lo que ustedes querían. Tercer y último punto de Pablo: sirvan a Dios con responsabilidad, con humildad, con fidelidad. Ahora dice, sirvan a Dios con responsabilidad. Cuídense tanto de ustedes como del rebaño. Ya sabemos el consejo de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice la Biblia. Algunas personas no entienden la importancia y el valor de la sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina nos referimos a la sana enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante? Mire lo que dice. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, o sea, de ti mismo y de lo que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea que si no se predica la sana doctrina, no puede haber salvación. Si no predicamos el evangelio en esencia, el evangelio puro, el evangelio que nos fue entregado, no puede haber salvación, ni para el que lo habla, ni para el que lo escucha. Porque la enseñanza es, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en eso, en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ahora, este es un mensaje muy, muy, muy importante, pero muy vigente en el día de hoy. ¿Cómo vives? ¿Y qué enseñas? Porque yo puedo estar creyendo que estoy enseñando, estoy ayudando a la gente, yo la estoy enseñando, pero ¿qué es lo que le estás enseñando? Yo no soy economista. Yo creo que hay personas, secularmente hablando, muy preparadas para dar buenos consejos de economía. Yo no soy, por así decirlo, el mejor, quizás, ingeniero como para enseñarle ingeniería. Yo creo que cada cosa, como el zapatero a su zapato, ¿no? Cada quien en su cosa. Yo debo esforzarme por enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Sí, es cierto, nosotros somos consejeros, a veces hacemos el papel del psicólogo, pero no, el psicólogo dice que tú no tienes culpa de lo que está pasando. ¿Sabía usted eso? El psicólogo dice que tú eres ladrón no por tu pecado, sino que porque tú vives en un entorno donde hay ladrones y porque como hay ladrones en tu entorno, entonces tú eres ladrón, pero no es culpa tuya, sino es culpa del entorno. Amigo, hay gente que ha nacido en cuna de oro, sin necesidad de nada en lo absoluto, pero les gusta y le da atracción y satisfacción el robo y la estafa. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa. Y dice la Biblia que el corazón del hombre es de continuo al mal. Siempre va en pro de lo malo. A nadie se le enseña lo malo. Usted tiene un niño y le tiene que enseñar a compartir y apenas tiene 1 año, 2 años. Comparte, no pellizque, no muerda. ¿Quién le enseña eso a un niño? La naturaleza humana viene con genes pecaminosos y con inclinación hacia el mal. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto, mis queridos hermanos? Creo que nuestro enfoque como líderes y como pastores debe estar en enseñarle a la gente lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no estoy diciendo que sean malos los psicólogos. Estoy diciendo de que yo no puedo decirle lo mismo que le dice esa persona porque yo detecto el problema y el problema me dice la Biblia que es el pecado. Y que para que ese corazón sea un nuevo corazón y tenga nuevos deseos, tiene que haber una nueva naturaleza. Y para que haya una nueva naturaleza, tiene que nacer de nuevo. Por eso se dice que el cristiano nace 2 veces. Nace carnalmente y nace espiritualmente. Hay 2 nacimientos. Y si tengo uno solo nada más, que es el de la carne, pues carne llama carne, mi amado hermano. Y la única solución para muchas personas no es que yo le diga, la culpa es el entorno. La culpa es que siempre había ladrones en tu casa. No, esa no es la solución. Porque entonces yo nunca me voy a hacer responsable, sino que me victimizo y me siento una víctima de todas las cosas. Aunque no quiere decir que nos afecta al ambiente, pero usted puede decidir ser diferente. Ahora, todos no venimos aquí de familias perfectas, ¿verdad que no? Y no estamos aquí para señalarlo, para juzgarlo. Pero yo crecí donde crecieron muchos ladrones, crecí donde crecieron muchos delincuentes, pero
¿qué pasó entre uno y otro? ¿Cuál fue la diferencia? Por supuesto que Cristo, obviamente, pero también es cierto que pude decidir agarrar ese mismo camino. Y muchos de ustedes pueden darse cuenta de que en la misma comunidad todos los padres ganaban lo mismo, el mismo sueldo, era como decir una familia que contaban con los mismos recursos, pero la forma en que cada uno vivió fue diferente. De muchos barrios, muchas comunidades han salido doctores, médicos, empresarios, pero el mundo quiere que nosotros siempre nos victimicemos y no reconozcamos que necesitamos un cambio, sino que le echemos la culpa a otro. Culpa a los gobiernos, la culpa a esto. Por supuesto que ese no es el tema en esta mañana, pero yo quiero que usted entienda que como pastores, como líderes, como maestros y como cristianos, tenemos que decirle a la gente lo que es cierto. Mantente firme en lo que es correcto, por el propio bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Es responsabilidad de todo hermano, de todo creyente y de todo líder, esforzarse por conocer y comprender las Escrituras, la sana enseñanza. Él debe examinar, dice la Biblia, su enseñanza a la luz de la Biblia, de hablar lo que la Biblia dice y explicar el sentido correcto del texto. Yo no puedo empezar por aquí e irme por otro lado. No, mantente allí. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué hay que cuidarse de sí mismo, hermano? Porque hay gente que ha empezado a predicar la palabra como es, pero no le genera dividendos. Y entonces hago un viajecito, visito a alguien y cambio el formato y la filosofía de la iglesia, como dice la palabra, y la transformo en otra cosa y entonces genera dividendo. ¿Por qué debo cuidar de mí mismo? Porque debo cuidar mi corazón. ¿Cuál es la intención y la motivación para predicar? ¿Dinero? Pues si es dinero voy a tener muchos problemas. ¿Cuál es la motivación para predicar? Quizás demostrarle a otros pastores o a otros líderes lo grande que es mi iglesia. ¿Cuál es mi motivación para predicar? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros damos cuenta. Vamos a dar cuenta por las almas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Cuando me pregunten a mí por Juan Sánchez, ¿quién es ese? No, yo no lo conozco, pero él se congregaba en tu iglesia, él necesitaba esto, nunca se lo diste. Yo quiero que usted entienda que la cosa es muy seria, mi querido hermano, no es sencillo. Pablo no se reunió ahí porque él quiso, él se reunió allí porque él sabía el compromiso que eso implicaba y quería que estas personas entendieran la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios. Guarda tu corazón. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras, las envidias? Jesús no dijo que eso entraba, sino que sale. ¿De dónde? De dentro del corazón. De allí sale todo eso. Guarda tu corazón, dice un proverbio, porque de él mana vida. Guarda tu corazón. Mantente en lo que has aprendido. Este es el problema, hermano. Que nosotros hemos dejado la palabra de Dios por nuevas cosas, por nuevas revelaciones, por no sé qué. Mire, esto está completo. Aquí no le hace falta ni una coma, ni una jota, ni una tilde. No hace falta ponerle ni quitarle. Lo que hace falta es que nos enfoquemos en ponerla por obra. Pero no hace falta más nada, mi amado hermano. Mantente en lo que has aprendido. No te enredes en temas y en cosas que no edifican y que confunden. No te enredes en eso. Tú solo ocúpate de predicar la verdad. Dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar a los creyentes, animarlos, enseñarlos. ¿Cuánto daño hace una iglesia, mi amado hermano, cuando un pastor se embarca en una falsa doctrina? Dios tenga misericordia de mí y de todos los que estamos acá. Pero hace mucho daño. No solo se afecta a la misma persona, ¿no? En este caso el líder, sino también a quienes le escuchan. Yo siempre digo a los hermanos, dentro de los judíos había un dicho, no seas puerta abierta, no abra la mente a todo. Porque uno tiene que incluso pedirle al Señor discernimiento para saber escuchar. Porque no todo lo que se escucha proviene de Dios. Y no todo lo que suena bonito es de Dios. Entonces uno tiene que pedirle a Dios dirección y sabiduría para saber discernir entre las voces que hay en YouTube, que hay en el Facebook, que hay en la radio, que hay en la televisión, porque en el día de hoy estamos bombardeados de un montón de cosas, entre buenas y malas. La pregunta es, Señor, ayúdame a discernir, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no le puedo decir a usted, no escuche esto, no escuche este, no escuche, salvo que le tenga mucha confianza, ¿verdad? Y porque esté convencido de que no es correcto y que está mal, decirle, hermano, no escuche esto. Pero hay mucha gente que yo desconozco, que simplemente no puedo decirle, no lo escuche. Pero lo que sí puedo decirle yo es,
pídale a Dios discernimiento para ver qué escucha, porque no todo lo que sale por la radio, no todo lo que sale por la televisión, no todo lo que sale por YouTube proviene de Dios. No todo. Miren por ustedes mismos, examínense. Todo el tiempo tenemos que examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura. Señor, ayúdame. Y también por el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto como responsables del rebaño. Ustedes son los supervisores del alimento del rebaño, que por cierto no es de ustedes sino del Señor. Ay, ay, ay. Una cosa es cuidar los muchachos de otros y otra cosa es el papá del muchacho, ¿no? ¿Sabe los escándalos que a veces suceden donde dejan cuidando a los niños, los maltratan, le hacen daño hasta el día que la mamá o el papá se entera? Yo siempre digo, ¿cómo verá Dios a aquellos que están abusando y maltratando a sus muchachos, que no son míos, sino del Señor? ¿Cómo lo verá Dios? Si a mí me da indignación, siendo humano y siendo débil, que maltraten a mis hijos, ¿qué pensará Dios del maltrato que está recibiendo su iglesia y sus ovejas? ¿Qué creen ustedes que le hará a Dios a aquel individuo que sin razón y sin causa alguna hace lo que le da la gana con las ovejas, las maltrata, las trasquila, les da palo, las maltrata y las pone como quiere? ¿Qué piensa usted Dios que pensará Él? Nada más lo pienso y me da temor. Porque si nosotros como padres nos duelen nuestros hijos y hacemos cualquier cosa por ellos, ¿cuánto más nuestro Señor, que pagó incluso su sangre derramada en la cruz para que usted sea salvo? ¿Cómo Él aceptará que esas personas sean abusadas de esa manera? No lo hará. Es una responsabilidad muy grande, cuidar el rebaño. El costo que tiene ese rebaño es muy grande. El precio fue la sangre derramada en la cruz. Y qué gran compromiso en el cual estamos los pastores, los líderes y los maestros. Dice, apacentemos las ovejas con la palabra de verdad. Que coman Biblia y no cuento, mi amado hermano. Las ovejas deben comer Biblia y no cuento. Deben comer la palabra de Dios. Que se alimenten espiritualmente y no solo emocionalmente. Porque ese es el otro daño. Cambiamos lo espiritual por lo emocional. Y cambiamos la palabra por los cuentos. Yo no sé, y me pregunto tantas cosas, digo, ¿será que no estudió? ¿Será que no leyó la Biblia? ¿Será que no está preparado? ¿Será que los nervios lo traicionaron? Pero no logro entender ni comprender cómo una persona va a ponerse en un púlpito un día domingo, después que se hace un sacrificio por llegar a la iglesia, para que le vengan a echar cuentos a uno, o chistes. Porque entiendo que todo hay un humor sano, pero no puede ser el púlpito para echar chistes cuando lo que está en juego son la vida espiritual, la eternidad de las personas. Y no puede ser justo que después de un sacrificio tan grande por llegar a la iglesia, nos vayamos tan vacíos que como llegamos. O que nos cuenten cuentos. ¿Qué quiere decir eso? Cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. No tiene sentido. Entonces la idea es que las ovejas las apacentemos con la verdad, que coman Biblia y no cuentos, que se alimenten espiritualmente y no solo emocionalmente, y que anhelen el cielo y no solamente lo terrenal. ¿Por qué lo terrenal? Porque desde que llegamos nos hablan de empresa, negocio, dinero. Dios quiere que usted sepa que este mundo se va a acabar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sepa que no hay tanto tiempo como parece, como para perderlo solamente en buscar las cosas del mundo, sino que entendamos que hay una urgencia. El tiempo es corto, los días son malos. ¿Y quiénes son aquellos que pueden estar preparados para ese momento? Aquellos que están buscando las cosas del Señor. Ah, pastor, entonces ustedes de los que creen que no debemos prepararnos. Yo no he dicho eso. Ustedes de las personas que creen que es malo. No. Si Dios le da a usted la capacidad de prosperar, de tener negocio, gloria a Dios. Pero lo que quiero decirle es que no todos los que estamos aquí somos empresarios. Para empezar por allí. La Biblia dice, los que tengan amos creyentes. O sea, hay gente que siempre va a ser el que trabaja. Y no hay ningún pecado en eso. El problema es que en las iglesias nos han llenado que nosotros debemos conquistar el mundo. El mundo va de mal en peor, no importa que usted sea un cristiano en la política. Le digo, ¿por qué? Porque si usted es un cristiano en la política, usted no va a cambiar nada, porque no es la mayoría. Y le voy a decir algo, usted tiene dos opciones allí. Una, o se calla y recibe de la corrupción, o no puede ejercer su cargo o su ministerio, porque ahí es así, plata o plomo. Pero me va a decir usted a mí, no el cuento de que nosotros vamos a gobernar la tierra. Sí, va a haber un milenio. En ese milenio Cristo será el rey, y habrá justicia, y habrá dignidad, y habrá todo lo que se necesita. Pero por ahora no es. Entonces yo no le voy a decir a usted,
métase en la política. Ahora, si usted es un político que conoció a Cristo y se arrepintió y le quedan 4 años, pues haga todo lo posible para que las cosas funcionen. Pero no voy a engañar a usted diciéndole no. Si ponemos a la hermana Mara y al hermano Freddy en el Senado, las cosas van a cambiar. No han cambiado. ¿Ustedes creen que ahí no hay cristianos? Ahí lo único que cambia es cuando hay elecciones, que vienen todos a la iglesia y entonces lo usan a uno como pastor para hacer sus cosas, sus campañas políticas y su broma, pero después todo sigue igual. Entonces, hermanos, no nos conformemos con nada más cosas terrenales, sino que anhelemos el cielo, mi amado hermano, que anhelemos lo que Pablo dice. Ahora, las razones por las cuales debemos ejercer nuestro trabajo, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Aquí está el problema. Los lobos no dicen, llegué, quiero comer ovejas. No, ellos llegan con corbata, bien vestidos, elegantes, bien hablados. Así llegan. La Biblia dice, entrudecerán en la iglesia herejías encubiertamente. O sea, se meten sigilosamente. Así como entra quizás el humo, no entra de golpe, entra por la rendija. Y créame, Pablo dice, después de mi partida, usted lo puede leer en su Biblia, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, no le van a tener piedad ni misericordia. Exponiendo sus mentiras, exponiendo su libertinaje. La frase lobos rapaces es del mismo Cristo. ¿Sabe qué dijo Cristo en el capítulo 7, versículo 15? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Así llegan, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Señor Jesús lo dijo a los discípulos, que después de creer debían cuidarse de los lobos rapaces, porque van a venir vestidos como ovejitas, trayendo herejías, mentiras, descontextualizando las escrituras, llevándolos al legalismo, poniendo los yugos sobre las personas, esclavizando a la gente. Pero hay 2 cosas que podemos hacer para desenmascarar a estos lobos y distinguirlos a tiempo, antes de que se coman al rebaño. ¿Y cómo podemos hacerlo, pastor? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Si usted es un ávido lector de la Biblia, si usted es una persona que ora, si usted es una persona que clama al Señor por sabiduría, por discernimiento, mire, eso es tan sencillo como esto. Es como el buen músico. El buen músico no espera que la pieza termine para darse cuenta que eso va sonando mal. Automáticamente cuando arranca dice, esto no es. El cristiano debe ser como buen músico con el oído. Sabe distinguir cuando alguien está hablando de parte de Dios y cuando no. Y cuando alguien no está hablando de parte de Dios, eso se sabe, mi amado hermano. Eso se siente. Cuando alguien está hablando emocionalmente y carnalmente, cuando la gente está manipulando, cuando la gente está buscando otro fin, se sabe. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que no conocen la palabra de Dios? Que no disciernen. ¿Cómo van a discernir si no conocen la palabra de Dios? La Biblia dice, Señor, dame un espíritu de discernimiento. No hay un espíritu de discernimiento. El Espíritu Santo está dentro de ti y el discernimiento viene mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras más conoces a Dios, más capaz eres de discernir ciertas cosas. Pero no necesitamos eso. Vea las Escrituras, compárelo con sus enseñanzas y analice con atención y se dará cuenta del error. 2, por su fruto lo conoceremos. Dice Jesús, y ahora Pablo nos dice que tengamos presente siempre la palabra, la cual por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos. Pablo dice, yo tuve 3 años con ustedes, a mí no me vengan con cuentos de que ustedes no saben. 3 años les he dicho las cosas que Dios quiere que ustedes sepan. 3 años amonestándolos. Recuerden la palabra y manténganse la palabra. Los encomiendo a Dios, dice Pablo, y la palabra de su gracia, que es lo único que los puede guardar. ¿Qué puede guardarlo usted y qué puede guardarme a mí? La palabra. Es el único antídoto que hay contra el error y contra la mentira. La palabra. La obediencia a la palabra, que tiene poder para guardar y preservar y sobreedificarnos. Seguir construyendo nuestras vidas espirituales en el fundamento del Evangelio. Y aquí está la forma de que los pastores de Éfeso y de todo el mundo puedan permanecer creciendo en la verdad ellos mismos y enseñando la verdad. De esta forma estaremos honrando al Señor.
Recuerde que usted ha sido puesto para guiar, para apacentar la grey con la verdad. Y aquí está la frase que no podía faltar. Estaría incompleto ese mensaje si Pablo no le hubiera dicho esto. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. O sea, Pablo dice, después que yo me vaya, ustedes no pueden ni estafar a la gente, ni manipular a la gente, ni justificarse en que necesitan ropa, ni justificarse en que necesitan eso, porque yo ni plata, o sea, en mí no vieron ese ejemplo. Por supuesto que Pablo recibía ofrendas. La Biblia dice que para ayudar recogió una para los hermanos en Jerusalén. Epafrodito le llevó una ofrenda mientras estuvo preso, porque así funciona el ministerio. Pero una cosa es la ofrenda voluntaria, una cosa es la ofrenda que nace como la responsabilidad cristiana por amor a la iglesia, y otra cosa es la manipulación. Y Pablo le dice, yo ni plata les pedí a ninguno de ustedes, ni oro, ni vestido he codiciado. Ustedes no vieron eso en mí. Por lo tanto, si lo hacen, es porque ustedes quieren, pero no tienen ese ejemplo en mí. Aquí tenemos otra característica, mis amados hermanos. Los falsos maestros tienen un constante deseo por plata, oro y vestido. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos no pueden vivir sin presumir. Es una característica de los falsos maestros. Los falsos maestros, todo es asociado al dinero. Digamos, no hay una enseñanza bíblica en la cual el tema dinero no esté. Y por supuesto, en el culto tiene que haber un tiempo que puede ser a veces hasta de 40 minutos antes de recoger el dinero. Algunos dirán, bueno, ¿y este pastor qué se cree? ¿Será que él no necesita? No. Nosotros pagamos arriendo, vamos a pagar luz, vamos a pagar agua, tenemos compromisos, tenemos familia, pero confiamos en Dios, de que Él sustenta su obra. Y creemos en que Él es fiel a su palabra. Pero Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Y una característica de los falsos maestros, con la cual uno puede identificarse de acuerdo a la enseñanza bíblica, es que ellos siempre tienen un deseo constante de plata. Si no, todo es real, sin real no se hace nada, según ellos. Y ellos nunca dicen, Dios puede proveer, Dios puede hacerlo, sino que siempre hay una presión por lo económico, el oro y vestidos extravagantes, porque tampoco pareciera que pueden vestirse sencillamente. Ellos siempre tienen que tener lo más caro, lo mejor, y el cuento de ahora es porque ellos son siervos del Señor. Juan vestía, dice la Biblia, un cinturón con un pelo de camello. Juan no estaba pendiente de su apariencia, sino de lo que debía, y era el mensaje. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos vestir bien, pero creo que debe haber un equilibrio en la vida cristiana, ¿verdad? Un equilibrio justo, un equilibrio verdadero. No puede alguien pensar que él está puesto allí por el Señor simplemente para derrochar, digámoslo así de esta manera, dinero físico y para mostrarse tan extravagantemente. No, el presumir es una de sus debilidades. Exhibir lo ganado deshonradamente, el descaro de los descaros, no le da pena, absolutamente nada. Todo lo hace en público. Y el consejo de Pablo es, no codicien eso. Porque a veces he llegado a la conclusión de que mucha gente quiere parecerse a X o tal pastor, no en sí, por la obra, sino lo ve como un empresario ve a otro. Quiero llegar a ser así como fulano de tal. Quiero llegar a convertirme. Si ese hombre es piadoso, si ese hombre ama al Señor, si ese hombre tiene un testimonio de servir a Dios, pues sí, Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, no hay ningún problema. Pero que lo que me llame la atención de un siervo de Dios o de un hombre de Dios no sea solamente la extravagancia, la plata o el oro, no, sino el poder servir a Dios con fidelidad, con humildad y con responsabilidad. Eso es lo que debe caracterizar a los buenos maestros. Es lo contrario a esto que hemos hablado. No estafen, dice Pablo, no roben, más bien sean de ejemplo. ¿Y de qué mejor forma podía terminar esto? Dice la Biblia en el versículo 34, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Cuando tocaba, dice Pablo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Yo creo que mucha gente y muchos líderes piensan que ese texto es para el pueblo y no para ellos. Uno también es hijo de Dios y uno también debe dar al Señor, también debe dar a su obra y también debe ayudar a otros. Y luego dice lo siguiente,
Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Y todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Damos gracias entonces a Dios por esta enseñanza, por este mensaje de parte de Pablo para nosotros y por el hecho de que los que aman a Dios aman su palabra, y a pesar de que era un discurso fuerte de parte de Pablo, ellos no tenían otra cosa más que gratitud por medio de Pablo al Señor. Y yo sé que muchos de nosotros nos identificamos con Pablo y a veces tenemos esa necesidad, ese deseo de compartir con otros lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por este hermoso día, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra que nos recuerda 3 cosas fundamentales, Señor. Humildad, fidelidad y responsabilidad, Señor. Características, Señor, complejas, difíciles de encontrar en estos días. Los fieles, Señor, son pocos sobre la tierra, pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre, Señor, y porque tú has levantado hombres y mujeres en distintos lugares del mundo, Señor, para que te sirvan con ahínco, con esmero, con amor, para que haya una motivación saludable, correcta, una buena disposición, una buena intención. Señor, permite en el nombre de Jesús que como iglesia seamos de ejemplo para los hermanos, pero también para otros lugares, Señor, para otras personas, Señor, que podamos ser de testimonio, Señor. Oramos por otros pastores también. Señor, no tenemos nada en contra de nadie. Oramos para que ellos también sean bendecidos, Señor, para que tú les ayudes, Señor. Si algunos están equivocados o desviados, Padre, por ignorancia, Señor, ayúdalos, Señor. Permite que entiendan, comprendan. Permite, Señor, que se retracten de muchas cosas, Señor, y que se vuelvan al camino, Señor. Te pedimos, Señor, por los que sí están en el camino, fortalécelos y ayúdalos, Señor, para que permanezcan en él, Señor. Y sobre todo, Señor, guárdanos, Señor, que seamos una iglesia amorosa, generosa, dadivosa, una iglesia sincera, transparente, llena de amor, Señor, y en el cual practiquemos, Señor, la misericordia, el perdón, para que podamos en Cristo Jesús, Señor, trabajar juntos, Señor, en unidad de espíritu, Señor, y en disposición, Señor, a saber que tú regresas pronto, Señor, y que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.